Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la parte teórica de las tablas dinámicas, que fue lo que vimos en la sesión del pasado sábado. Y bueno, comenzamos aquí con algunas definiciones y para qué se usan las tablas dinámicas. Básicamente lo destacable es que usamos una tabla dinámica para analizar datos. Se complementa también con gráficos dinámicos, vamos a verlo al finalizar este tema, y esto agrega una parte de un atractivo visual a estos datos. Tanto las tablas como los gráficos es importante que se utilicen para basarse en la toma de decisiones, que en las empresas esto resulta muy crítico. Aquí hay otras situaciones es que esta tabla dinámica necesita ser creada, acá se ve la tabla dinámica, con una base de datos. Entonces, para crear una tabla dinámica necesitamos forzosamente una base de datos. Pero recordemos que en Excel no es un programa para base de datos. Entonces, las hojas de cálculo las vamos a trabajar ahora como bases de datos. Sin embargo, es importante que aquí en Excel eh, tengamos en mente lo siguiente: cada vez que veamos estas tres palabras, tabla, lista o matriz, debemos de pensar en una base de datos. Es decir, que sería como sinónimos de bases de datos estas palabras, pero solo aquí en Excel. En otros lados, por ejemplo, en un programa que sí es un verdadero sistema manejador de bases de datos, que se llama Access, más por conocido, ¿no? No porque sea tan bueno. Hay otros más. Allá, base de datos y tabla no son lo mismo, son cosas diferentes. Bien, ahora entonces, tomando en cuenta que nuestra hoja de cálculo será una base de datos, necesitamos saber que las columnas ya no llamaríamos columnas, ahora se llamarían campos. Y las filas, a partir de la 2, las vamos a llamar registros. La fila 1 se va a llamar fila de encabezados. Respecto a los campos, existen de varios tipos dependiendo la información que contengan. El campo numérico es aquel que contiene solo números, pero que se utilizan para cuantificar, es decir, que representen cantidades. Tenemos también otro tipo de campo que es el de texto, y también tenemos el de fecha. Vamos a ver aquí ahorita un breve ejemplo de, aquí también otra definición, otro pequeño ejemplo de lo que sería una base de datos y cómo se vería en una tabla dinámica. Este archivo lo voy a agregar a la carpeta del grupo para que lo repasen con calma. Ahorita nada más es una breve y rápida explicación, que podemos tener una tabla dinámica sencilla como la que vimos hace un momento, o si vamos agregando campos se puede hacer un poco más elaborada. Tenemos también entonces que estos son es un ejemplo de un gráfico dinámico, que a diferencia de un gráfico normal, el gráfico dinámico se puede manipular directamente sobre el gráfico y no necesitaríamos ir a los datos para cambiarlos. Luego tenemos entonces de que les comentaba yo que se necesita tener ahora los campos, y estos campos son de diferentes tipos, ya vimos. Importante, por ejemplo, del campo numérico, aquí se hacía un análisis que, por ejemplo, el campo código postal no es un campo numérico aun cuando solo contiene números, porque no representa cantidades. Otro ejemplo es el del teléfono. El teléfono por lo regular también son puros números, pero si le agregamos guiones o espacios ya no serían números, es un campo texto. Igual aquí se maneja, si el teléfono se captura de esta manera, entonces sí sería un campo numérico, pero no tiene sentido sacar la suma o el promedio del campo teléfono de todos los números de teléfono. Entonces por eso es que deberíamos de pensar si lo manejamos como número o como un texto. Bien, tenemos aquí que hay una pequeña tabla dinámica. Ahí vamos viendo las instrucciones en la parte de arriba, y tenemos que, según como vayamos moviendo campos, vamos a ir agregando algunos. Se cambia este diseño o este resultado de tabla dinámica. Repito que este archivo lo voy a poner ahí en el grupo para que lo analicen y lo lean con cuidado. Ahorita nada más es dar una idea de que tenemos cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí se ve claramente que se tienen que estar moviendo los campos, por eso es importante, los campos deben de aparecer en esta lista de campos, y aquí sí es muy importante determinar que una tabla dinámica consiste en 4 partes o 4 áreas. Vamos a ver más adelante esta descripción, y entonces también se crea una tabla dinámica moviendo los campos a cualquiera de estas áreas o partes. Depende cómo se vayan moviendo estos campos o se vayan arrastrando, se van obteniendo diferentes resultados.
Pues bien, finalmente aquí la idea es entonces que si tenemos nosotros estos campos, perdón, los vamos a poder ir combinando para poder obtener diferentes resultados. En el siguiente video vamos a ver ya algunos de los ejercicios que se elaboraron para que ustedes lo practiquen y puedan entregar los trabajos. Nos vemos en el siguiente video.